Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 1 al 7. Amén. Leemos como está escrito: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Palabra del Señor. Yo quiero que despaciamente meditemos en esta hermosa noche. Capacitados para edificar. Capacitados para edificar. Somos una iglesia joven y vamos llevando pues muchos muchachos y hermanos nuevos en la congregación, en la cual necesitamos capacitarnos para el servicio de la obra del Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, y en esta carta se enumeran 9 dones. Y a la verdad, la iglesia de los Corintios tenía todos estos dones. Contaba con la facilidad de poder trabajar en la obra del Señor con estos dones de los cuales le escribe el apóstol Pablo. Aunque los dones son diversos, hay diversidad de dones, pero Dios es el mismo. Una de las cosas que como cristianos debemos de tomar en cuenta, que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente en diferentes formas para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros de una sola forma. Entonces estuviésemos limitando al Señor. Por decirlo así, si a X persona el Señor se le demostró a través de su Espíritu Santo de una forma singular, no vamos a esperar que a nosotros de la misma forma el Espíritu Santo se manifieste o trate con nosotros de la misma manera, ya que individualmente el Espíritu trata con cada ser humano de acuerdo a su necesidad y de acuerdo también a su fortaleza, a su valentía, a su entrega, a su dedicación. Así también el Espíritu Santo va capacitando. Recordemos lo que dijo el Señor acerca de aquellos 3 hombres a los cuales se les dio unas porciones para poder trabajar, hablando acerca de los talentos. A uno se le dieron 5, a otro se le dieron 2 y a uno se le dio 1. El que se le dio 5 dijo: voy a trabajar con lo que se me ha dado. El hombre el cual otorgó estos talentos no les dio especificación qué tenían que hacer. No les dijo qué tenían que hacer. Simple y sencillamente les entregó aquellos talentos para que los trabajasen e hiciesen de la forma que ellos quisiesen. Para que cuando él regresara de su viaje, poder obtener la inversión que había hecho y, si es posible, cobrar esos intereses de aquel depósito que había dado. El que tuvo 5 fue y trabajó arduamente de acuerdo, dice la Biblia, a su capacidad. Y logró 5 talentos más. El que recibió 2 fue y también duplicó y obtuvo otros 2 más. Pero el que había recibido 1, siendo un hombre en primera categoría, hombre perezoso, hombre haragán, que no quiso trabajar, sino que fue y cavó y enterró aquel talento. Cuando aquel hombre regresó de su viaje,
hizo cuentas con los 3 personas a las cuales había entregado los talentos. Y el que había recibido 5 te entregó 10. El que había recibido 2 entregó 4. Y el que había recibido 1 dijo estas palabras: sabía que era hombre duro y que te gusta recoger donde no sembraste. Damos la gloria al Señor. Amén. Jesús dijo que aquel que no tenía, aún lo poco que tenía se le iba a quitar y se le iba a dar al que tiene más. ¿A quién? Al que había ganado 5. ¿Por qué? Porque ese tenía la capacidad de ir y trabajar con lo que se le había dado. Ahora bien, desde el punto de vista de que los dones del Señor, los ministerios del Señor y la gracia del Señor que deposita en nosotros es dado a la iglesia para edificación de la iglesia. Amén. En ningún momento vayamos a pensar, sea nosotros los ya adultos o también los jóvenes, a medida que vamos creciendo y obteniendo grandes bendiciones de parte del Señor, o vayamos recibiendo talentos de parte del Señor, dones espirituales o ministerios dentro de la obra del Señor, vayamos a pensar que ha sido quizás por nuestro físico, ha sido por nuestra valentía o nuestra capacidad, o porque somos mejores y que por eso nos eligen porque somos los mejores. No, tenemos que pensar primeramente que los dones del Señor se reparten para edificación de la iglesia. Amén. Cuando vemos de ese punto que los dones del Señor son repartidos para edificación de la iglesia, damos a entender esto, que si yo recibo un don del Señor y si usted recibe un don del Señor, es para que sirva a la iglesia. Sí, amén. No lo voy a agarrar y voy a hacer como aquel que ya hablamos, que fue y lo enterró. Y cuando vino el dueño del talento le dijo: ¿qué hiciste? Fue y escarbó y lo sacó. Pero ¿cómo podemos nosotros decir cómo yo entierro lo que Dios me ha dado? Si Dios me ha dado un don para trabajar, para que sea para edificación de la iglesia, ¿cómo yo lo voy a enterrar? Una cosa es, cuando tomamos ese punto de enterrar, estamos hablando de hacerlo a un lado, de olvidarse y no practicar lo que Dios nos da. Porque lo que Dios da no es para mí, es para la iglesia. En ningún momento vaya a pensar usted: oh, el hermano canta bonito, y porque él canta bonito, y como ya canta bonito, el hermano ya no va a pasar a cantar porque él le gusta que lo escuchen miles de personas. Pero ya un grupito pequeño de 40, 50 hermanos, no, ya no va a cantar porque él canta demasiado bonito, y para 50 personas está desperdiciando su tiempo, como aquel que dicen que fue a un lugar y no quiso cantar porque el lugar no estaba lleno. Así sucede muchas veces. No debe de ser así. Los dones de Dios son para edificación de la iglesia, sean 2, sean 3, sean 5, sean 10 o sean miles de personas, forman el cuerpo del Señor. Y si formamos el cuerpo del Señor, el talento, el don que nosotros tenemos es para edificación de ella misma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando comprendemos que los dones que Dios nos ha dado son para edificación de la iglesia es educada. Amén. Ya nosotros comprendemos que si Dios me ha dado un don, tengo que yo trabajar con él. No importa quizás que me vean bien, no importa si me quieran escuchar, no importa si quieran atender a mi llamado, a mi voz. Tengo que desempeñar el don que Dios me ha dado, porque lo ha hecho Dios para edificación de la iglesia. Sí, amén. Ezequiel le dice al Señor: Señor, este pueblo es duro de corazón y no te quiere escuchar. Dios le dice a Ezequiel: levántate y predícales. Te escuchen o no te escuchen, porque son casa rebelde. El apóstol Pablo le dice al Señor: Señor, mira, esta gente ya no quiere escuchar tu palabra. Y el Espíritu de Dios le habla y le dice que se esfuerce, que siga predicando, porque en esta ciudad yo tengo mucho pueblo, le dice el Señor. Damos la gloria al Señor. Amén. Entonces, capacitados para edificar. No podemos edificar si no estamos capacitados.
Sí, es verdad. La capacitación viene a través de la palabra del Señor. Sí. En la palabra del Señor encontramos cómo iniciar y cómo terminar. Así es, amén. Nadie va a iniciar una obra sin saber qué va a hacer con ella. Sí, es verdad. Damos la gloria al Señor. Amén. Nadie se va a sentar a construir, dijo el Señor. Un hombre que va a construir primero se sienta, planea bien qué es lo que va a hacer y después de planearlo echa cuenta con cuánto capital cuenta en su casa para poder ir y ejecutar la labor, la construcción de la cual él desea edificar. Asimismo, en la obra del Señor, cuando el Señor nos capacita, venimos nosotros y administramos lo que el Señor nos ha dado. Podemos entrar y salir, podemos iniciar y podemos terminar la obra que el Señor nos ha encomendado. Porque estamos capacitados. Esperemos la capacitación del Señor. La capacitación del Señor viene cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida a través de la enseñanza de su palabra, a través de un toque del Espíritu Santo y nos impulsa a seguir, a escudriñar, a indagar, a orar, a llenarnos de la presencia del Señor. Cuando nosotros tenemos estas armas muy importantes a través del Espíritu Santo, podemos ejecutar lo que es la edificación. Amén. Gloria a Dios. Nadie, dice el apóstol Pablo, puede llamar al Señor, a Jesucristo Señor, si no fuere por el Espíritu. Nadie puede hablar de las Sagradas Escrituras o exponer un mensaje de la santa palabra del Señor si no fuere a través del Espíritu. Porque cuando lo hacemos de otro punto de vista, venimos a hablar y venimos a hacer como aquel que solo suena un instrumento, pero no tiene ningún sabor. Cuando nos paramos y hablamos de la palabra del Señor y no sabemos dónde estamos anclados y qué estamos hablando, venimos a ser como una persona que no tiene orden. Cuando una persona se para a predicar, se conoce desde el momento que leyó y desde el momento que hizo el enfoque del mensaje, se entiende si aquello va a edificar. Damos la gloria al Señor. Yo no sé si usted eso ha notado a través de los años, que cuando alguien se va a poner a predicar, desde que inicia y hace el encabezamiento, uno entiende, dice uno, el hermano, desde que leyó, dice uno, por acá iba el hermano. Y ahí lo va siguiendo, y ahí lo vamos siguiendo, y vamos siguiendo, y vamos siguiendo, y vamos concordando lo que el hermano va hablando, lo vamos compaginando y lo vamos confirmando con la palabra, diciendo un amén y un aleluya, porque sabemos que el hermano va con el hilo de la palabra del Señor. Pero cuando el hermano se para con el ego, con aquel exaltamiento que no viene de la edificación de la iglesia, sino que viene de un ego personal, un orgullo personal, empecemos a entender nosotros, este hermano va mal. ¿Por qué? Porque no va conforme a la palabra del Señor, sino como que va queriendo levantar bandera para sí mismo y no bandera para el Señor. Por eso partimos del mensaje diciendo que los dones del Señor son para edificación de la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos paramos a un lugar para hablar públicamente, tenemos que reconocer que desde el momento que nos paramos acá, ya no somos nosotros el don fulano de tal. O puede tener muchas posesiones, o puede ser una persona muy pudente en cuanto a la materia, pero desde que se para acá es un servidor del Señor. ¿Y qué es lo que hace el servidor? Es servir. La palabra. Podemos decir, pero es que ser predicador es bonito. Pero piense, ser predicador no quiere decir que lleva la grande viñeta de decir que es el mejor, no. Ser predicador es ser humilde y es ser un siervo del Señor Jesús. Damos la gloria al Señor. El Señor dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos será vuestro servidor. Hablando acerca de la humildad y del compañerismo que debe tener el siervo del Señor para trabajar en
en la obra que se le ha sido encomendada. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, dando múltiples capacidades a las personas de fe. O sea que los dones de Dios no se le da a una persona incrédula. No. Los dones de Dios no se van a manifestar a una persona que no cree en el Señor. Sí. Los dones del Señor se van a manifestar a aquellos que creen en el Señor. Amén. Que creen en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Que creen que Dios existe. Amén. Que creen que Jesucristo opera a través de su Santo Espíritu a aquellas personas que lo reciben. Así es, amén. Cuando el apóstol Pedro estaba allá en Jope, hospedado, dice que estaban preparando el almuerzo, la comida con la cual se iba a alimentar. Y en ese momento el Señor le muestra una visión. Y en la visión que él miraba un lienzo que bajaba del cielo y era desenvuelto. Pero cuando aquel lienzo bajaba, miraba cuadrúpedos y miraba reptiles y aves de todo tipo de animales allí en aquel lienzo. Para mejor explicación, era como algo que estaba amarrado con una manta, se desenvolvía y adentro habían animales que habían sido preparados, pero eran animales, por decirlo así, inmundos que los judíos no podían comer. Cuando Pedro ve aquella visión, escucha la voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice: Señor, pero ¿cómo tú me la estás diciendo que yo vaya y coma si tú sabes que nosotros no podemos comer esos alimentos? Y la voz del Señor le dice: a lo que yo he purificado, a lo que yo he santificado, no le llame cosa inmunda. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pedro ve la visión, no la entendía en el momento, pero cuando el Espíritu le dice que van a llegar personas a traerlo, llegan de hermanos de tierras lejanas, desde donde estaba la casa de Cornelio, para llevar ese mensaje. Pedro no rehúsa ir con ellos. Cuando llega a aquel lugar, dice que la casa estaba llena. No se podía caminar. Aquel lugar estaba apretado y no se podía entrar fácilmente. Pedro llega. El lugar donde estaban no había un tan solo cristiano. Todos eran personas que jamás habían oído el mensaje del Señor. Jamás se les había predicado un mensaje de salvación. Eran personas que se habían reunido solamente por la invitación que había hecho Cornelio. Un hombre piadoso, un hombre que amaba el servicio, la buena obra y que daba limosna. Y le dice el Señor: tus muchas ofrendas y tus limosnas han llegado hasta la presencia del Señor. Amén. Pero esto no es todo. Anda y envía hombres a Jope para que hagan venir a mi siervo y él te dirá lo que debe de hacer. Desde la ciudad de Cesarea es enviado este grupo. Cuando Pedro regresa, hay aquella casa llena. Y estaba aquella casa repleta de gentiles. Gente que no creía en Dios. Gente que no sabía de Dios. Gente que no tenía el mandamiento que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, Pedro llega. Y en lo más que Pedro abre su boca, el Espíritu de Dios cae sobre aquella gente. Amén, gloria a Dios. Y Pedro dice: estoy maravillado de que también a los gentiles se les ha dado esta manifestación del Espíritu Santo. ¿Y qué puedo hacer yo? Dice Pedro. ¿Quién soy yo para impedirlo? Aquella gente, sin haber aceptado, recibieron el Espíritu Santo del Señor. Y después Pedro les hace el llamado y todos reciben al Señor. Amistades, familiares de Cornelio, juntamente con Cornelio, recibieron al Señor en aquel día y fueron participantes de las bendiciones del Señor. ¿Pero por qué recibieron? Porque creyeron. Porque creyeron. Al que cree, todo le es posible.
No estamos hablando de gente que sabía las escrituras. Estamos hablando de gente que no tenía conocimiento de las escrituras. Pero cuando oyeron a Pedro, creyeron. Amén. Damos la gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para el servicio de la obra del Señor, pero es mediante la fe, mediante creer en el Señor. Si no creemos al Señor y no creemos a sus manifestaciones, seremos siempre las mismas personas. Y Dios quiere capacitarnos para la obra del Señor. Pero puede decir un hermano, pero yo quizás no puedo porque no sé leer. Quizás yo no puedo porque no puedo cantar. Quizás yo no puedo porque a mí se me dificultan estas cosas. Se me dificulta. Y mire, todos tenemos dificultades. El que no puede leer, Dios lo puede usar de otra manera. El que no puede cantar, no luche por cantar, porque puede ser que por ahí no está el don de Dios en su vida, pero luche por otras áreas. Amén. Exploremos la área donde Dios nos quiere usar. Hoy, si Dios nos está usando en algo, sigamos explorando en esa área. Si usted ve que Dios lo usa con el canto, con la adoración, sigue explorando esa área. Si Dios lo usa, hermanos, aleluya, en algún ministerio, en la obra del Señor, sigamos indagando en eso. No nos quedemos sentados. Trabajemos en la obra del Señor, porque Dios nos quiere capacitar para edificación de la iglesia. Muchos son los dones, pero Dios es el mismo. El que canta no se sienta inferior con el que predica, ni el que predica se sienta mayor con el que canta, porque uno es el mismo Dios. Amén. No hay diferentes dioses, es el mismo. Amén. Y su manifestación se manifiesta de diferentes maneras. Adiós, aleluya. En tercer lugar, vemos que estas capacidades conllevan distintos ministerios, es decir, cada don implica un ministerio o una tarea específica dentro de la vida de la iglesia. Cada don tiene un trabajo específico. Así es. Dígame usted una cosa en esta noche. Si todos nos reunimos acá y no hubieran predicadores, ¿qué solamente hiciéramos? Solo cantar y orar. Entonces el predicador tiene un don específico, que es de predicar. Pero si todos nos reuniéramos acá, pero solo predicadores hubieran acá y no hubieran quienes canten, ¿a qué nos reuniéramos? Imaginen todos predicando. Y más si son de esos de hora y media. Ayúdanos, Padre. Hacemos vigilia y amanecemos. Pero como los dones son diversos, esa es la ventaja que hay y es la bendición que hay. Que por momentos la iglesia está cantando, está adorando, está siendo administrada por la adoración del Señor. Por momentos la iglesia está levantando sus manos, adora y bendice el nombre del Señor. Pero por momentos la iglesia está sentada, está escuchando el mensaje del Señor. Amén. Dios. Entonces, durante el servicio estamos experimentando diversos dones. Durante los cultos experimentamos diversos dones, pero el Dios es el mismo. Él nos está capacitando para diferentes ministerios. Hay ministerios también de evangelismo. Fíjate, vamos a hablar de esto. Hay personas que no se le hace el evangelismo. Y por mucho que luche, no se le hace. Pero bueno, el hermano por lo menos luche y le dice a un amigo, vamos a la iglesia ahí. Y bueno, abre su boca y gracias al Señor y sigámoslo haciendo. No nos quedemos, aunque no se le haga, no se quede, siga. Luche. Porque el mandato es predicar el evangelio. Pero hay hermanos que tienen una facilidad. Yo los he visto. Tienen una facilidad que de una pequeñita conversación ya metieron el evangelio del Señor. Empezaron a platicar, bueno, mira cómo está la cosa en el trabajo y de repente, mire, ahí está el evangelio. Cuando acordó, empezó predicándole el evangelio. 2, 3 palabras y el evangelio ya está siendo predicado. Amén. Ese hombre y esa mujer tiene el ministerio en su vida del evangelismo personal. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y si lo tienen, no lo esconda. No vaya y agarra la piocha ahí a escarbar y enterrarlo. Y ya de repente ya el hermano, aunque tiene la soltura de palabra, ya no quiere hablar. Damos la gloria al Señor.
ese don tan precioso de poder enseñar a la iglesia y administrar en esas doctrinas, hermanos, tan difíciles que a veces a muchos se nos hace difícil hablar, pero estos hermanos tienen la facilidad de poder exponer a la iglesia este tipo de doctrina y todos nos gozamos. Amén. Amén. Y una de ellas es la enseñanza del diezmo y las ofrendas, que muchos no las tocamos, pero uno de ellos está, hermano Eusebio, que él tiene facilidad en esa área. El otro día tuvimos el culto unido allá y bueno, pegó una buena chapodada allá que yo pensé que los pastores iban a enojar, pero estaban alegres felicitándolo. Gloria a Dios. Porque nosotros no tenemos valor, dice a veces, de pararnos acá. Entonces, nosotros tenemos áreas donde tenemos limitaciones, pero hay hermanos que se sienten, hermanos, sueltos para hablar. Amén. Hay esa facilidad de poder hablar, pero recordemos, Dios es el mismo. Amén. Los dones son diferentes, pero Dios es el mismo. Amén. Dios usa a diferentes personas, pero Dios es el mismo. Damos la gloria al Señor. Quizás nos usa de una y de otra forma, pero recordemos que no es para que yo levante el pecho, ni para que la hermana diga, bueno, es que yo soy mejor, porque yo soy bonita, o soy aquí, soy allá, soy el mejor de la iglesia. No, 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 no. Hagamos un lado eso. Todo lo que el Señor regala, todo lo que el Señor otorga, todo lo que el Señor permite, es para edificación de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Ahorita la iglesia es este grupo que estamos acá. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Aunque la iglesia mundialmente somos millones, pero ahorita, en este momento, esta es la iglesia. Amén. Este grupo Esta es la iglesia. Dios. Entonces, lo que el Señor quiere, que la iglesia sea capacitada para la obra que ha sido encomendada. Quiere el Señor que nuestros jóvenes y las muchachas, todos los que van para arriba, vayan comprendiendo esto, porque el día de mañana, si la vida se alarga en esta tierra para la iglesia, y quizás muchos de los ancianos ya no estén o no estemos, serán los jóvenes que tendrán que llevar esta palabra y este tipo de enseñanza. Tienen que indagar y tienen que llenarse de Dios para poder doctrinar a los más pequeños que irán para arriba, enseñar acerca de los dones del Señor, que estos dones no son para gloriarse, sino para edificación de la iglesia. Amén. Qué bonito es cuando comprendemos eso. Yo he visto muchos predicadores a veces, hermanos, a través de las redes sociales, que se enorgullecen poner su nombre en alto. Sí. Y otro de los grandes errores que cometen los predicadores es que se enorgullecen poner el nombre de la congregación donde ellos están en alto. Y recordemos que Dios es el mismo y la iglesia es una sola iglesia. Entonces tenemos que ser cristocéntricos, sea para predicar o sea para cantar. No debemos nosotros de poner nuestro nombre en alto, sino siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los diversos dones que también son, hermanos, mencionados y que comúnmente se ven, son esos dones, hermanos, de consejería. Si usted no lo sabía, eso es un don. Hay hermanos que no se nos da la consejería. Al nomás que habló usted, suerte tiene si no se habló golpeado. Es cierto. Eso es verdad. De repente quiso poner mano y en vez de arreglar, arruinó. Pero hay hermanos que se les da la consejería. Tienen esa gracia. Cuando acordó, mire, aquella persona que podía estar de este porte de enojada, aquella persona está tranquilita. Las palabras suaves, dice el proverbista, aplacan la ira. Y esas palabras suaves no las tenemos todos, las tienen aquellos que tienen el don de Dios. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, cuando nos encontremos con ese tipo de personas y usted sabe que no tiene el don de poder aconsejar, permítale a la hermana o al hermano que tiene el don que administre, que pueda aconsejar y ayudar. ¿Por qué? Algo bueno va a salir de él. Algo bueno va a salir de ella. ¿Por qué? Ese don Dios se lo ha dado. Ese don no es de ella, sino que es del Señor para edificación de la iglesia. Aleluya. Pero a veces como que nos queremos, pues sí, como yo soy predicador, queremos quizás venir y aconsejar y de repente Dios no está ahí. No es el don que Dios le ha dado. Y Dios no quiere, hermanos, que tengamos dificultades el día de mañana. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que tenía los 5 talentos fue y trabajó ¿con cuáles? Con los 5 talentos que se le habían dado. No agarró los 2 del otro. Trabajó con los 5 de él. Yo no sé cuántos tenga cada uno de nosotros.
pero trabajemos con lo que tenemos. Si solo uno tiene, no, avergüence. No lo escondas. No lo esconda. Trabaje con él, porque Dios se lo ha dado. ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique. Amén. Dios. ¿No se ha fijado que a veces tenemos cultos donde el hermano bueno que está presidiendo agarra la hojita? No hay alabanzas especiales hoy. ¿Sí? Y estando los talentos ahí, estando los dones ahí en la iglesia, Estamos apagados, escondidos. no hay ninguno. Ese día sábado, ese día domingo, la hermana y el hermano lo enterró. Bueno, cuando estamos en dificultad de salud, Dios lo sabe. Y el hermano anda mal de la garganta, hermano, Dios conoce, ¿verdad? Pero de repente, como que de hecho lo hacemos. Sí, todo con el mismo día. Y no lo queremos hacer. ¿Qué pasa ese día? La iglesia no se edificó con las alabanzas individuales. Quedó ese vacío. Dicen los hermanos, bueno, no hubo alabanzas individuales, vamos a pasar de un solo al mensaje. Quedó aquel espacio que no se llenó. Y quedó aquello que no quedó bien. Pero el hermano cuando está presidiendo dice, hermano, qué bendición. Dice, 6 alabanzas, hasta nos pasamos, una alegría. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar a los hermanos que tienen ese talento. Nos gusta escuchar, aunque yo no lo pueda hacer, dice la hermana y el hermano, pero me gusta oír a la hermana cuando lo hace. Me gusta oír al hermano cuando lo hace. Entonces, le damos la honra y la gloria al Señor por la diversidad de dones y talentos que Dios tiene en la iglesia, porque esto es para edificación de ella misma. Un ministerio, una tarea específica dentro de la vida de la iglesia, donde ese don será parcialmente útil. Sí, amén. Dios da un don específico para que sea útil. Amén. Hay un momento específico donde ese don va a ser útil. Sí. Así es. Y recalcamos los hombres y mujeres de Dios del pasado que han sido específicamente útiles en una tarea. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, él daba órdenes específicas en sus cartas y habla de hombres que le fueron útiles en el ministerio. Habla de hombres que fueron claves en el ministerio. Sí, amén. ¿Y por qué razón? Porque en ese dado caso, en ese dado momento, estas personas fueron utilizadas por el Espíritu de Dios para el servicio de la obra del Señor. Tanto que hubieron hombres que llevaban las cartas que escribía el apóstol Pablo. Leamos el final de cada carta, yo no lo voy a decir, pero lea el final de cada carta, de las cartas paulinas. Leamos las 13 cartas y al final ahí el apóstol Pablo escribe y da las gracias al hermano Julano, al hermano Julano, al hermano Julano y al hermano Julano que me han ayudado, y por mano mía escribo esta carta y por dirección del hermano Julano para ser enviada a las iglesias. Así es. Amén. ¿Qué hizo este hermano que la llevó? Fue utilizado por Dios. Fue un instrumento de Dios. Si este hombre no hubiese llevado esa carta, jamás hubiese llegado al destinatario donde Pablo la estaba enviando. La carta que hemos leído, que es a los Corintios, jamás hubiese leído a la iglesia de los Corintios si hubo una persona que la llevó. Pero si esta no la hubiese llevado, nunca esta carta hubiese llegado a mano de la iglesia de los Corintios. Y si se hubiese extraviado en el camino, algo hubiese pasado, quizás hoy en día no estuviésemos leyendo lo que se ha escrito en el capítulo 12, verso 1 de la carta de los Corintios. Así es. ¿Entendemos cuán importante es la labor en la obra del Señor? Sí. Es muy importante. Amén. Por lo cual, hermanos, no nos demos por perezosos, no nos demos por negligentes, antes bien hagamos la labor que el Señor nos llama. Recuerdo cuando aún éramos jovencitos y habían festividades o actividades grandes, campañas, y el pastor de la iglesia nos enviaba a los jóvenes a repartir las invitaciones a las iglesias, pero no agarramos el carro para irlas a dejar a pie. Una vez pasamos por Puerto Viejo, Puerto Nuevo, La Estrechura, Los Rillitos, y salimos para arriba hasta llegar allá al Castaño, a pie. Allá en el Castaño agarramos el bus para venirnos para Tierra Blanca de regreso. Una gran caminada que pegamos, solamente para llevar una invitación
para una actividad que tenía la iglesia, pero lo hicimos con mucho amor, con mucha entrega. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiésemos hecho? Esa invitación no hubiese llegado y las iglesias no hubiesen estado en el evento que se estaba realizando. ¿Qué hicimos entonces en ese momento? Fuimos utilizados por Dios para una obra específica dentro de la iglesia. Cuando nosotros somos designados a trabajar en diferentes áreas, no piense que el hermano Julano lo quiso anotar ahí para que, bueno, sirva de esto, sirva de lo otro, para que vaya a barrer o limpiar la iglesia o a poner las flores. No piense que ha sido nada más. Es Dios que lo quiere utilizar en una obra específica dentro de la iglesia. Cuando las hermanas cocinan y se les designa un tiempo, un lugar para cocinar cierto día, no es algo así nomás. Dios las está utilizando para una obra específica. Amén. Dentro de la obra del Señor. Entonces damos la honra y la gloria al Señor, que desde la limpieza, la puesta de las flores, desde las alabanzas, desde las prédicas, la oración y todo lo que se hace dentro de la iglesia viene a causar gran impacto en la vida de nosotros. Qué bueno es el Señor. Entonces, hermanos, el dedo no le puede decir a la oreja no te necesito, ni los ojos decirle a la mano no te necesito. Todos formamos parte del cuerpo del Señor. Amén. Entonces, si tenemos, hermanos, una obra que realizar, sea cual sea, nos necesitamos a ambos. Amén. Tanto las que cocinan, las que limpian, las flores, los que presiden, los que predican, los que cantan, los que administran, los que oran, los que evangelizan, todos los que enseñan, todos necesitamos a nosotros mismos. Y aunque somos pocos en la congregación, no somos una iglesia grande, somos una iglesia pequeña, pero ¿sabe qué? La gracia del Señor está con nosotros. Amén. Aunque somos pocos, nunca ha faltado pan. Aunque somos pocos, nunca ha faltado la bendición del Señor en este lugar. Entonces, ¿qué? Experimentamos, quizás con limitaciones, pero estamos experimentando los dones de Dios dentro de la iglesia. Aunque tal vez por ahí puede haber alguien que quizás se sienta quizás como quedado, desanimado, a no querer continuar, o quizás se sienta inconstante, pero en esta tarde el Señor le dice: hay que desenterrar ese talento, ese don, porque Dios lo ha dado para que lo utilice en la iglesia del Señor. Amén. Cuando Elías llegó a la casa de aquella mujer, que la pobreza, hermanos, se miraba en las paredes. Y aquella mujer iba a cocer una torta para morirse, ella y su hijo. Pero Elías le dijo: hazme a mí primero. Aquella mujer no le reprochó al profeta. Siendo una mujer, hermanos, quizás no creedora tanto como las mujeres de Israel. Y aún en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor, y que no habían suficientes viudas en Israel para que haya ido el profeta hasta allá, a Sarepta de Sidón. Sin embargo, aquella mujer escucha la voz del profeta y le dice: está bien. Le preparó la torta y se la hizo el primero. ¿Qué sucedió en aquella obediencia que hizo aquella mujer? Dice que el aceite no dejó de fluir y la harina,